Gracias, buenas tardes, buenas tardes. Pues aquí estamos como siempre con las precisiones de Padrón Lara. Y el tema desafortunadamente es irónico. En Ecatepec tenemos problemas de escasez de agua, en desabastos en las tomas domiciliarias, pero cuando llueve tenemos agua de abasto en exageración. Y estos días nos han pegado durísimas estas aguas pluviales de las lluvias que nos han caído, pues tienen loco a todo mundo, la gente sufriendo las consecuencias, las calles inundadas, las casas afectadas. Ayer, por ejemplo, hasta lo que es en Villa Morelos, lo que está la clínica 68 del IMSS, pues también se llenó, no había acceso a la clínica, lo que es el Deportivo Cerro de la Nación, donde está la base de la Guardia Nacional, estaba tremendo. La colonia del Almácigo, aquí en Ecatepec, estoy hablando de Ecatepec, igual caía el agua, pero digo, de manera exagerada. En Jardines de Morelos, ¿qué les puedo decir? El agua fue exagerada. Y pues la verdad de las cosas, por ahí vi que el director de Zapace, Francisco Reyes, sacó un video para justificar que la administración pasada de Fernando Vilchis había construido un cárcamo en Jardines de Morelos. Según indica él que no sirvió de nada porque no está ni conectado, y habla de cantidades millonarias, millonarias del costo de ese cárcamo. Y esto me hace recordar en mi época que fui servidor público, que decían que era un buen negocio de los presidentes municipales hacer obras hidráulicas porque se enterraban y tú podrías decir que costaban millones de pesos, pero decían cómo se van a dar cuenta, cómo el costo, cómo la van a hacer la valoración, porque quedan enterrados. El asunto es que Ecatepec histórico, cuando tenemos problemas de desabasto y cuando tenemos agua, tenemos a morir por donde le encontremos, busquemos agua. Y años tengo escuchando desde que tengo yo la satisfacción de vivir en Ecatepec, de hablar de los gobiernos municipales, de que construyen cárcamos, construyen cárcamos, construyen cárcamos. Y esto me llevó ayer a platicar con varios profesionistas del área y me decían, y esto a raíz de que el arquitecto Francisco Reyes dijo que el cárcamo que había construido Vilchis pues no cumplía sus funciones, que no servía, que era realmente, así coloquialmente, una porquería, los millones de pesos que Vilchis dijo que invirtió en esa super obra de un cárcamo allá en Jardines de Morelos. Y en la zona acá de Villa Morelos, pues todo eso, bajando Tulpetlac, Santa Clara, pues también todas las administraciones desde la época de Jorge Torres se han hecho cárcamos más cárcamos. En la época del PAN se hicieron otros cárcamos en San Agustín, todos presuntamente para contener el agua pluvial que se acumula en grandes cantidades. Pero me decía este ingeniero, que es especialista en estas cosas, que lamentablemente no quiso dar la cara. Yo quería entrevistarlo para que él fuera lo que dijera. Y me decía, es que como el médico, cuando un médico va a un paciente, darle un medicamento, tiene que ver el origen del padecimiento para poderle dar un medicamento que resuelva el problema. Y en Ecatepec, estos cárcamos que ponen para cachar el agua, pues a lo mejor de buena intención está bien, pero no se dan cuenta el origen de dónde viene, por qué se inunda Vía Morelos, es decir, por qué se inunda Jardines de Morelos, por qué Palacio de Gobierno, lo que es San Cristóbal, se inunda, se llena de agua, pero feo, ¿eh? Muy fuerte, ¿por qué? ¿Por qué se inunda? Y me dice, el agua que cae en San Cristóbal, por poner un ejemplo, no es para hacer las inundaciones que se hacen, aun cuando el sistema de drenaje está taponeado por la basura o que no esté en buenas condiciones, no es una precipitación tan fuerte
como para que se acumule el agua. Y yo le pregunto, entonces, ¿cuál es el origen que tengamos esas superinundaciones en Villa Morelos, en Jardín de Morelos? Aquí en San Cristóbal que se hace y me dice, mire padrón, vayámonos en orden. ¿Por qué se inunda San Cristóbal Ecatepec? Se inunda porque en la zona del Cerro Colorado y el Cerro de la Cruz se genera una represa en donde toda esa agua que se junta en la montaña es la que de manera precipitada cae en las cañadas. Y cheque usted de dónde viene el agua y es la que inunda. Y me puso un ejemplo de un video y lo voy a tratar de poner ahorita para que vean cómo se ve. Véanle, aquí está el video. Vean de dónde viene el agua. Viene, ojalá que nuestro camarógrafo pueda verlo. El agua viene de la montaña. Véase el agua de dónde viene. Es un agua que viene de una precipitación de la montaña. De ninguna manera es agua de la lluvia que cae. Véase el agua, cómo está cayendo, cómo viene en las cañadas. ¿Sí se observa? Lo estamos repitiendo. Véase el agua de ver con qué claridad. Entonces aquí está certificando lo que el ingeniero me decía. Bueno, con esto creo que está ya ilustrativo a lo que quiero decir. Sí, gracias. Gracias. Entonces me decía, mira, el problema de inundaciones en San Cristóbal no es el agua que cae, que llueve, porque llovió, no es para inundar ni hacer los desbordamientos que hay. Observa algo muy importante. Es el agua del Cerro Colorado, de la montaña y el Cerro de la Cruz, que hacen una hondonada, y es esa agua que se cierra, y es la que baja por las cañadas, y viene a arrastrar, y cuando es tanta la fuerza que tiene el agua, que hasta arrastra piedras, basura, lodo, y por eso inunda. La solución no es abrir cárcamos. La solución que la presidenta municipal, como directamente representante de los ciudadanos de Ecatepec afectados, tiene que hablar con el gobierno federal y el gobierno estatal para que a través de las instancias de las secretarías correspondientes, yo no sé si con agua, se haga un estudio hidrológico, geológico o no sé cómo se llame, y la alternativa es que realmente ahí se construyan unas presas. Me decía el ingeniero, estas presas van a contener el agua que llueva allá arriba y ya no se va a venir en caída libre, se va a detener. Eso va a evitar que la zona de San Cristóbal pues inunde como se está inundando. Que ya no tengamos el problema de la tierra, basura, piedras que trae. Esa agua se va a contener ahí arriba y se va a hacer una presa. Aquí tiene doble beneficio. No habrá inundaciones, pero aparte de no haber inundaciones, tendremos una agua que finalmente se puede dejar caer por gravedad para consumo de la zona de San Cristóbal. Pero es necesario invertir allá en los cerros, en Cerro Colorado. Hoy ahí hay un parque recreativo en esa montaña, inclusive hay ranchos ganaderos, pero hacer algo serio. Yo recuerdo que una vez fuimos a hacer un reportaje en Jiquense y hablábamos de las sugerencias de las presas. Ese detalle de que hablamos de las presas, la alcaldesa que andaba en campaña mandó a Miguel y a Faustino de la Cruz, se llevó a un grupo de gente jóvenes, pues que andaba colaborando y armaron un picnic y con las manos trataron de hacer presitas. ¿Saben qué pasó? Esas presitas fueron el acabose, porque al primer aguacero y a la primer diluvio que cayó, pues fueron arrasadas, porque nada más ponían las piedras, fueron a jugar.
el picnic y contuvo un ratito el agua, pero una vez que los rebasaron, la fuerza del agua rebasó a las presitas de piedra que habían puesto, fue un acabose lo que pasó en San Cristóbal. Y todo lo que es de lo que es las Venitas a la altura de la colonia Tierra Blanca, todo insurgente, era algo, un río enorme del agua que vino a caer finalmente a Palacio. Entonces, el problema está de hacer un estudio allá arriba en el cerro para contener el agua. Tenemos la otra zona de Fuerte. ¿Qué ocurre en la zona de San Andrés de la Cañada? En donde tenemos pues San Pedro, Santa Clara, la colonia Juan González, donde ya hace algunos años hubo una fuertísima inundación con graves afectaciones y daños. Quienes no conocen Ecatepec, en la zona de San Andrés de la Cañada, hace muchos años, me hablan de 50, 60 años, algún presidente municipal, algún visionario, se le ocurrió hacer especie de bardas contenedoras. Tienen un nombre que no lo recuerdo. Y eso generaba que al caer el agua se iban haciendo por depósitos. Y entonces ya el agua que venía por las cañadas de Juan González, lo que es, ¿cómo se llama? Santa Clara y Turpetlán, ya no caía fuerte. Sí llegaba hasta acá porque no se contenía, pero era detenida y de tal manera que ya no generaba daño. Recuerdo que hace años, varios muros de esos se tronaron por los años y eso generó que hubiera una gran inundación. Me decía el ingeniero, vale la pena que las autoridades se fueran allá con personal especializado y se hicieran estudios para utilizar ese tipo de represas, mejorarlas y a lo mejor ser un vaso contenedor para dos cosas, para evitar que el agua caiga de manera precipitada a la zona de Santa Clara y Tulpetlá y San Pedro, y al mismo tiempo se tenga agua que puede servir para abastecer el consumo doméstico. Ese es el problema. Pero desafortunadamente eh, las autoridades no se ponen a analizar y no porque uno sepa, hay que recurrir a profesionales del área que te orienten. Hoy la señora presidenta municipal, con sus puntadas, trae un programa Tormenta. ¿De qué sirve ese programa Tormenta? Presuntamente limpiando las alcantarillas, quitando la basura que irresponsablemente a veces nosotros dejamos. Sí, pues en algo sirve, pero esa no es la solución del programa Tormenta. Véase cómo está, cómo estos días ha sido un acabose. Pero insisto, me decía el ingeniero, el problema de inundaciones en Ecatepec nunca se va a resolver si no se trabaja en montar o en construir presas o represas, como le llamen, allá en el cerro para contener el agua. Ahí está el caso de las Venitas, aquí del Cerro Colorado y Cerro de la Cruz. Si ustedes vieran cómo hay una precipitación normalmente de agua, hay ojos de agua muy fuertes, que diario en las Venitas está cayendo el agua, y es agua limpia, que se debía aprovechar si se hicieran presas. Lo mismo ocurre acá en San Andrés de la Cañada, en la parte de arriba del cerro. Hoy, pues gracias, yo no lo conste que quede claro, Padrón Lara no es sabelo todo. Yo consulté con un profesionista y me dijo, el problema de las inundaciones en Ecatepec tiene su origen que hay que ver en la montaña de qué manera se construyen presas para contener el agua, para que no haya inundaciones y para que se tenga agua y poder de ahí abastecer a distintas colonias. Lo mismo en la zona de San Andrés de la Cañada, donde les digo hay una especie de bardas que sirven de contenedores. Algunas ya están tronadas. Valdría la pena que se fuera a revisar ese proyecto. El problema de la inundación
es de arriba, no es de abajo. Que los cárcamos pues son unas alternativas medio fuera de onda, los hacen para captar de lo que ya viene, cuando el asunto es contener, detener el agua que se genera ahí arriba, que es la que viene a hacer daño acá abajo. ¿De qué sirve? Pues aquí sí voy a hacer un cárcamo, pero mientras ya el agua te vino haciendo daño todas las colonias. Gracias, pues esa es la opinión. Y cuando quiera la presidenta municipal, yo le presento al ingeniero con el que platiqué para que le dé una plática y le diga cómo realmente se puede contener el agua. Que la verdad, con todo respeto, y su programa Tormenta es una manera, es una vacilada y es una manera de jugar. Juan Manuel Padrón Lara, padrón, sí, padrón. Muchas gracias. Buenas tardes, Vigiquense.